Un año más, la familia real británica ha vuelto a protagonizar el 25 de diciembre una de las citas más tradicionales y mediáticas de su calendario, y lo ha hecho con polémica, con ausencias y con una omnipresente reina Camila que se ha hecho notar bastante. Un servicio religioso de Navidad en la iglesia de Santa María Magdalena, situada en la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk. Ya sabemos, esto es una costumbre profundamente arraigada en la monarquía británica. Se mantiene desde finales del siglo XIX y cada año quiere ofrecer una imagen muy observada de la cohesión familiar de los Windsor. Este año ha estado en la presencia también de Beatriz y Eugenie de York, junto al resto de la familia real, eso sí, sin sus padres. Por un lado, el príncipe Andrew, ex príncipe Andrew, ahora llamado Andrew Mountbatten Windsor, y su madre Sarah Ferguson. Sandringham House es desde la época del rey Eduardo VII el lugar elegido por la familia real para celebrar la Navidad en privado, lejos de Londres. Fijaos un poco cómo se ha dado este paseo. William bastante atrás y la princesa Anne y una de las hijas de Andrew delante, en este caso del futuro heredero a la corona, que iba acompañado de su hijo, quien por cierto pues ha crecido bastante este último año. A diferencia de otras residencias oficiales, esta finca pertenece a Carlos III. Ahí vemos también a Kate Middleton. Pertenece a Carlos III a título personal, lo que refuerza ese carácter íntimo y familiar. También vemos por ahí detrás, en este caso, a Sophie Rhys-Jones y a Jacob, el hijo pequeño del duque de Edimburgo. Ella es su mujer. También ha crecido bastante. Creo que ya este año, si no me equivoco, ya ha cumplido la mayoría de edad. Vemos también, en este caso, a los hijos de Kate Middleton y William. No veo a Louis. Veo al mayor, veo a Charlotte, pero en este caso no veo a Louis. No sé. Bueno, ahora lo analizamos mejor en fotos. Pero bueno, sigo contando un poco lo que ha dado de sí esta cita que se da todos los años. Es la finca donde se reúnen varios días y siguen un programa navideño que se marca además por una estricta organización en la que la puntualidad es una norma no escrita, y según ha trascendido en distintas ocasiones, Carlos III mantiene un horario muy preciso durante estas jornadas en honor, en este caso, a su madre, la reina Isabel II, porque es una costumbre heredada. La atención mediática se ha centrado especialmente en la presencia de Beatriz y Eugene de York y en la ausencia completa de sus padres. Es un detalle que no ha pasado desapercibido en una cita que tradicionalmente funciona como termómetro del estado de la familia real. Durante el recorrido a pie hasta la iglesia, los reyes Carlos y Camila, ella ha ido con un intenso color rojo. Camila, ahora la veremos un poquito mejor, pero vamos, Papá Noel total, Santa Claus. Bueno, pues ellos, los reyes, han intercambiado saludos con el público congregado a las puertas de Sandringham en una escena que cada año se analiza con lupa y que vuelve a ofrecer claves un poco sobre el clima interno de la monarquía británica en un momento especialmente significativo del año. Como es habitual, buena parte de las miradas se han dirigido a Kate Middleton, cuya presencia en la misa de Navidad de Sandringham pues es uno de los momentos más esperados por el público y los medios. Hay que decir que cuando en el año 2024 se formó lo que se formó, en este caso con Kate Middleton, veníamos de su última aparición, que había sido precisamente este día. El día 25 de diciembre de 2023 fue la última vez que se vio a Kate Middleton, hasta que finalmente emitió un comunicado
en este caso sobre el cáncer que padecía. De eso tenemos novedades, por cierto. La princesa de Gales, pues junto a William, pues ha recorrido el camino hasta la iglesia con gesto relajado, intercambiando saludos y sonrisas con las personas congregadas a las puertas del templo. Ahí vemos a Jacob, a su padre, el duque de Edimburgo, y ella creo que es la hermana Luis. Creo que es Luis. Bueno, a Kate la han dejado para el centro y para que la cogieran bien las cámaras. Esto se ha interpretado como una imagen de refuerzo de su papel central dentro de la familia real británica, pero también bastante alejada de Camila, que ha sido la que ha ocupado el primer plano. Estaba en la misma posición que Kate, pero en este caso en primera fila. Y esto ha llamado bastante la atención de algunos medios internacionales que dicen que últimamente, bueno, pues Camila está bastante beligerante, no solo con William y Kate Middleton, sino también con su propio marido. Recordemos que este año se ha llegado a decir que ambos dormían, en este caso, en habitaciones separadas, e incluso se habló, si no recuerdo yo mal, de algo que tenía que ver, en este caso, con un supuesto hacer de Camila. Bueno, en cualquier caso, Kate Middleton ha acudido con un look marrón chocolate, un poquito más discreto, un poquito más adecuado. De hecho, vemos a la princesa Anne, que también ha optado por el rojo, pero quizá no tan intenso. Y pues eso, con un gorrito, una bufanda de colores un poquito más protocolarios, por llamarlos de alguna manera. Como digo, no es casualidad un poco cómo se ha dado todo esto. Vemos ahí un poco ese plano, el rey, Camila, la princesa Anne, que me imagino que también la quieren mostrar un poco recuperada. Recordemos que hace año y pico tuvo un accidente a caballo. Vemos a una de las hijas del príncipe Andrew. Y detrás... estos no los reconozco. Estos no los... Ella... A ver, la rubia esta no es una de las hijas, creo, del príncipe Andrew. Pero bueno, en cualquier caso, vemos un poco cómo se han dado en esta ocasión los papeles, ¿no? Vale. Y ahí vemos a Sophie Rhys-Jones junto a sus hijos en último lugar. Bueno, varias interpretaciones se pueden hacer de esto, pero bueno, esa los que van detrás de Sophie Rhys-Jones, esa es la otra hija del príncipe Andrew. Ahora mismo no he sabido reconocer a la rubia. Puede ser Sarah Tyndall, no sé. Bueno, en cualquier caso han tenido una actitud cercana durante el tradicional walkabout, que es un poco la caminata navideña, que se ha convertido con los años en uno de los elementos más comentados de esta cita, que cada diciembre la sitúa como una de las figuras clave de esta jornada. Bueno, desde Sandringham House acuden hasta la iglesia. Es un recorrido breve que realizan a pie y durante el cual saludan a los ciudadanos. Vamos a ver por aquí otra toma, a ver si lo podemos ver un poquito mejor, porque es verdad que no sé, yo creo que el año pasado hubo más encuentros, en este caso con la gente. A lo mejor es que he llegado yo muy pronto para las imágenes y todavía tienen que liberar más. Pero bueno, que normalmente el año pasado yo recuerdo que interactuaron de forma distendida con el público, incluso Camila, que vamos, ha ido un poquito de Carmen Sandiego con esa gabardina roja, el sombrero aún más rojo, en fin, no sé yo, no sé, no es su look, con lo cual puedo entender que esto lo ha hecho un poco para destacar. Y quiero que nos fijemos un poco en la diferencia con la princesa Anne, la hermana del rey, que va justo detrás de él.
que ha escogido otros complementos un poquito más protocolarios. No digo que no vaya elegante Camila, pero... y se le ve cara seria, sí. Está saludando pero entre dientes. En este caso yo a Carlos III lo veo un poquito más natural. Se nota que ya se ha tomado un poquito más en serio el tratamiento. Diría que hasta lo veo un poquito, no hinchado, sino más gordito. En las últimas apariciones, de hecho, lo habíamos visto un poquito más delgado de lo normal. Por ahí vemos, ahora ya veo otros planos, ya localizo al duque de Edimburgo, que no lo había visto en la caminata. Ha salido antes entrando a la iglesia, pero no en este caso en la fila. Vale. Y el príncipe Luis ya lo ubico, está entre Kate Middleton y William. Madre mía, ha costado, Digo, claro, falta el niño. Digo, ¿dónde está? Vale, pues nada, no sé, los planos han sido un poquito raros, ¿no? Da un poquito esa impresión. A ver, no se ve efectivamente, pero está justo delante de Kate Middleton y William, el príncipe Luis. Bueno, que digo que otras veces incluso se han parado con la gente, han intercambiado saludos, les han dado flores. Incluso algunas breves palabras. No sé si el año pasado, por lo del tema del cáncer, quisieron estar un poquito más cercanos, pero lo cierto es que, bueno, a mí esto me ha sabido a poco. Creo que hay ahora imágenes. No, ya no hay más imágenes. ¿O sí? Bueno, vamos a ver ahora imágenes del público, pero yo creo que no se acercan. Bueno, ahí entrando un poquito. Y a ver, más detalles de esto. El servicio religioso de carácter anglicano incluye himnos y lecturas propias de la festividad de Navidad y se celebra en la iglesia de Santa María Magdalena, un pequeño templo del siglo XVI, estrechamente vinculado a la historia de la familia real. A lo largo de los años, la asistencia o ausencia de determinados miembros pues ha sido interpretada como un termómetro del momento personal o familiar que atraviesa la Casa Real. Esto explica un poco la enorme atención mediática que despierta cada edición. Tras la misa, la familia real regresa a Sandringham para continuar con sus celebraciones privadas, y entre las tradiciones más conocidas figura la apertura de regalos en la tarde de Nochebuena. De momento no se ha filtrado nada, pero esta costumbre, que es por cierto de origen alemán, se introdujo en la corte británica en tiempos de la reina Victoria y el príncipe Alberto. El día de Navidad culmina con el mensaje televisado del soberano, que se graba previamente y se emite por la tarde, convirtiéndose en uno de los actos institucionales más relevantes. Pues creo que no tenemos más imágenes por aquí. Vemos aquí a gente del público, pero me ha extrañado porque es que el año pasado se pararon y diría que hasta se hicieron fotos y se grabaron vídeos, selfies. La verdad es que estuvieron como más cercanos, pero aquí ha sido directamente paseíto y entramos. Pues vamos a ver el discurso de Carlos III, ¿no? A ver. Bueno, pues aquí lo tenemos. Se ha olvidado completamente, en este caso, de su hermano Andrew. Ha destacado los valores de compasión y reconciliación en tiempos de división en el mundo, algo que, por cierto, también ha ocurrido aquí en España con Felipe VI. El tradicional discurso de Navidad ha sido difundido hace apenas unas horas y el monarca de 77 años se ha expresado en un mensaje grabado. Antes estaba previamente grabado, siempre lo hacen así, desde la abadía de Westminster en Londres, un lugar bastante importante en los ritos de la monarquía británica y que además pues ha contado con algunos planos excepcionales. El rey inició su mensaje refiriéndose al momento histórico de unidad espiritual que representó su visita al Vaticano en octubre pasado, en la que oró con el Papa León. Un gesto que no había tenido precedentes desde el cisma anglicano en el siglo XVI.
Em, Se ha referido bastante al tema de la religión y ha hablado del cáncer. Dice, este año de jubileo de la Iglesia Católica, los peregrinos de la esperanza han estado en el centro del discurso del monarca, que es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra. Dicen, la palabra peregrinación es menos empleada hoy, pero tiene un significado particular para nuestro mundo moderno y especialmente en Navidad. Se trata de avanzar hacia el futuro, pero al mismo tiempo regresando al pasado para recordar y sacar lecciones. Bueno, esto alguna gente lo ha visto como una alusión, en este caso, al siempre polémico tema de las migraciones. Ha mencionado también la transmisión de la memoria de la Segunda Guerra Mundial, porque este año que se acaba fue el del 80º aniversario del fin de ese conflicto, y ha dicho que el valor y el sacrificio de nuestros militares, así como la manera como las comunidades se congregaron ante una prueba de tal magnitud, significan para nosotros un mensaje más allá del tiempo. Son todos esos valores los que dieron forma a nuestro país y a la Commonwealth. El monarca ha calificado la época actual de incierta, señalando que el mundo parece girar cada vez más rápido y que la gran diversidad de las comunidades es donde podemos encontrar la fuerza para lograr que el bien triunfe sobre el mal. Compasión, reconciliación, pero ninguna alusión en este caso al príncipe Andrew. Vale, y con todas estas alusiones a la religión, muchos han interpretado que parece ser que se ha volcado más que nunca en la religión para poder salir un poco de su enfermedad, o por lo menos para contenerla. Como he dicho, hay novedades, no son buenas en este sentido. Para Carlos III se habla de que ahora mismo se encuentra en una época de contención bastante fuerte con el asunto del cáncer, porque se ha llegado como a arrepentir de haber haber acudido tarde, en este caso a los profesionales de la medicina, y no haber llevado los tratamientos que en este caso tendría que haber llevado. De las últimas noticias era que el tratamiento iba a ser reducido, claro, pero porque ha estado estos últimos meses evidentemente tratado, ahora se lo van a reducir un poco. Y por supuesto ninguna mención al príncipe Andrew desde noviembre, que le quitaron pues prácticamente todos los títulos que ostentaba. Bueno, pues esta ha sido la misa de Navidad, un paseíto corto, breve, mucha distancia entre los actuales reyes y los próximos herederos a la corona, Carlos III y Camila. Camila, como siempre, con cara de pocos amigos, Carlos III más natural, y apenas se ha visto, en este caso, tanto a William como a Kate Middleton, hasta el punto de que prácticamente hemos tenido que hilar fino para poder encontrar a Luis. Si hay más imágenes, pues las emitiremos por aquí en este caso, y poquito más. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.